Te pido que prestes especial atención a esta nota porque lo tengo en línea a Gonzalo Santos. Porque si venimos hablando del problema que es la educación en la Argentina desde hace mucho tiempo, el problema para los educandos, para los que educan también, para los docentes, para la sociedad, porque estamos generando alumnos o egresados que no saben en muchos casos leer textos, comprender absolutamente nada. Y después nos alarmamos de lo que pasa en las facultades, en las universidades. Y si hay una persona que nos puede contar desde adentro del sistema lo que pasa es Gonzalo Santos. ¿Por qué? Porque Gonzalo Santos es, además de ser docente de lengua y literatura en el conurbano bonaerense, es periodista y es escritor, es decir, que nos va a brindar una mirada muy precisa de lo que está pasando con el sistema. Además, Gonzalo dice que la educación argentina es un simulacro. Entre la cantidad de libros que escribió Gonzalo hay dos que te tiro los títulos porque tienen que ver con lo que vamos a charlar. Uno se llama En las escuelas. En las escuelas, él dentro de las escuelas contando lo que pasa en las escuelas, y el otro Enseñar en tiempos de hashtag. Uno que tiene que ver con todo lo que pasó y sigue pasando en Argentina, y el otro en tiempos de hashtag tiene que ver con lo que pasó en el transcurso del último año y lo que va a pasar seguramente ahora. Ahora, si la educación argentina es un simulacro, imagínense lo que va a ser este simulacro de vuelta a clases, que es una cuestión estrictamente política a mi criterio, porque además de lo pésimo que son las escuelas en casi todo el país, le van a agregar un virus mortal. Increíble. Esa es la realidad real que estamos viviendo. Lo saludamos a Gonzalo, que lo tengo aquí por Zoom. Hola, Gonzalo. Hola José, ¿cómo andás? Bueno, hice recién una pequeña introducción para que se entienda la importancia que tiene para mí tu palabra, tu experiencia como docente, como escritor, como periodista y además como docente específicamente de uno de los sectores que van a ser más complejos, más complicados cuando vuelvan las clases. Estamos hablando del conurbano bonaerense, que es lo mismo que hablar, hasta inclusive peor que hablar de la educación en el interior del Chaco, en el interior de Misiones, en el interior de Formosa, ¿no? Sí, sí, está en condiciones similares en buena parte del país la educación. Ujú. Así que es así. Bueno, ¿qué pensás que va a pasar, digamos? Porque dadas las circunstancias y teniendo en cuenta todo lo que uno escucha a los genios que gobiernan, parece que yo tengo esta sensación, ¿no? Que lo que se pretende es volver a hacer lo mismo que se hacía antes, pero con agua y jabón, con algo de alcohol donde pueda haber y con un virus. ¿Es así más o menos o Claro. no? Sí, no, en términos pedagógicos, en términos de políticas educativas, no hay grandes cambios. Vamos a volver a la misma escuela donde egresan chicos que después de 15 años de estar en una institución no saben, no pueden comprender un texto. O sea, vamos a volver a eso, ¿no? En realidad nunca nos fuimos, pero bueno, Mm. no hay grandes cambios. A mí lo que me parece que está sucediendo ahora es que se está incorporando una dimensión política y que antes no la había. Y, digo, el año pasado, sobre todo al principio, se fue gestionando la pandemia a partir de un criterio epidemiológico estrictamente, ¿no? Después se fueron incorporando otras dimensiones, la dimensión económica, se fueron abriendo negocios, se fueron haciendo cosas, y ahora estamos viendo que se está incorporando la dimensión política, y por eso están queriendo volver a clase, porque en términos epidemiológicos no hay grandes diferencias en números con lo que teníamos el año pasado. No es que ahora estamos mejor y por eso empezamos las clases. Lo que No, pasó estamos peor, ahora, está claro que estamos peor. estamos peor, de hecho, Peor. ¿no? Ajá. Entonces, lo que está pasando ahora es que se está incorporando la dimensión política, que hay presiones, y bueno, por eso deciden volver antes de la vacunación. A ver, hay un clásico, es decir, la oposición mete el dedo en el trasero al gobierno por el tema de las clases. Eh, Sí. Le mete presión. Si las clases comienzan y se genera a partir del inicio de clase una situación grave en función de lo que implica la pandemia, la misma oposición que presionó al gobierno va a ser la que lo va a criticar y lo va a responsabilizar de lo que sea que pase. Está claro que, como vos decías, es una dimensión política, creo, siempre a mi criterio, que tiene que ver Estamos en un año exclusivamente. electoral, ¿no? Exactamente. Hay que leerlo así también. Claro, es solamente eso. Pero yo creo que es transversal, porque vos fíjate que acá también en la ciudad de Buenos Aires que quieren empezar las clases, en Córdoba, es decir, atraviesa a todos los sectores políticos la presión, no es la oposición nada más. Es el oficialismo, la oposición, son todos quieren empezar la clase porque hay una presión efectivamente social
por parte de los padres, sobre todo, ¿no? Que, bueno, necesitan hacer sus cosas y, y Ujú. depositar a los chicos en algún lugar. Yo recibía algunos mensajes, ahora si encuentro alguno te lo voy a compartir. José, soy docente de la provincia de Buenos Aires, Mm. para ser más preciso, zona norte, Vicente López, San Isidro. Quería contarte que trabajo en colegios públicos y privados y nos mandan mail con información de que volvemos a las clases presenciales. Estoy muy preocupado, ya que en las escuelas públicas la infraestructura no está en condiciones. Estoy enojado con la situación y que los gremios no dicen nada. Tengo muchos mensajes de colegas tuyos en la provincia de Buenos Aires que están preocupados Mm. por esto. No, que no solo no está en condiciones la infraestructura, no solo en las escuelas sigue habiendo muchas carencias en ese sentido, sino que tampoco yo creo que hay una autoridad como para hacer cumplir esos protocolos. Ujú. Digo, en la provincia va a ser muy difícil que los protocolos de epidemiológicos se cumplan. Entonces, lo más probable es que haya un rebrote pronto y que tengan que volver atrás. Es lo Em, más probable. Hay un dato que también que hay que entender. Cuando estamos hablando todo el verano de decenas y cientos de fiestas clandestinas, son justamente los que van a las fiestas clandestinas los que van a comenzar las clases en la Mm. secundaria y ahí está el problema del que hablabas recién, en el que se analiza que no hay autoridad, digamos. O sea, estos jóvenes nunca respetaron, nunca tuvieron autoridad que los maneje en las escuelas, evidentemente fuera de la escuela tampoco, con lo que está claro que las conductas no van a cambiar mucho por más virus que haya, ¿no? No, y te decía, llevamos décadas horadando la autoridad docente desde múltiples ángulos, desde la política, desde cualquier lugar se demoniza la figura del docente, sobre todo a través de los gremios, y por añadidura se termina demonizando también la figura del docente. Y, y bueno, sin autoridad es muy difícil trabajar y hacer cumplir protocolos o lo que sea. Ujú. Digo, esta idea todo empezó con esta idea de construir la autoridad, ¿no? El docente en realidad tiene que, la autoridad no es un a priori, no está a priori, sino que es algo que el docente tiene que construir y demás. Bueno, todo ese palabrerío los especialistas, digamos, de la ciencia de la educación, ciencias de la educación fueron llevando a que hoy estemos también en esta situación. Y hablo de los especialistas o de la gente de ciencias de la educación porque es de lo que nadie nunca habla, ¿no? Son ellos en general los que señalan con el dedo a los docentes, a los gremios, a los políticos, pero ellos que están detrás de toda la reforma, de todas las reformas que se fueron haciendo en educación, son grandes responsables de lo que está pasando, y vos lo ves opinar, los docentes en general somos como hablados por ellos, ¿no? No Ujú. tenemos voz, por eso en parte lo que yo escribo genera algún impacto, porque no es una voz a la que la sociedad esté acostumbrada. La sociedad Claro. no está acostumbrada a escuchar al docente, está acostumbrada a escuchar a gente que habla de los docentes, a Ujú. especialistas, a políticos, a gremialistas, pero no un docente de a pie, por así decir. Entonces, Ujú. por eso genera, digamos, algún impacto el libro, ¿no? Con esa mirada de docente y esas Mm. vivencias de docente de a pie que tenés vos, y que además yo intuyo que no es solamente tu visión de esto, sino que vos estás No. conjugando todas tus experiencias, todos los miedos de tus colegas, todo lo que viviste con ellos, todo lo que te están contando, digamos. ¿Qué es lo que ustedes quisieran como docentes que pase? ¿Qué es lo que hubieran, primero, qué hubieran soñado o qué hubieran deseado que se hubiese hecho en este transcurso de la no presencialidad, digamos, porque también hay que decir que clases hubo y que el laburo de los docentes fue tremendo, peor que cuando se iba a la escuela, ¿no? ¿Qué hubiesen cambiado realmente los que tenían el poder de hacer las cosas para que ustedes vuelvan más tranquilos? No, bueno, primero te iba a decir eso, yo empecé a escribir esos libros sin ser muy consciente de nada, fue algo como muy visceral, pero después me fueron llegando muchos mensajes de gente que me decía, bueno, yo pasé por lo mismo, son Claro. experiencias parecidas a la mía, de Chaco, de Formosa, de Misiones, de todas las provincias, eh, con lo cual me fui dando cuenta de que es como un estado general. Yo pensé que estabas hablando sobre Avellaneda, sobre el conurbano sur, y en realidad son situaciones similares, se dan en todo el país. Respecto a qué esperábamos, yo creo que
por mi parte, porque tampoco quiero hablar de constituirme en portavoz de nadie, pero por mi parte esperaba la vacunación, por lo Ujú. menos. Una vez que esté la vacuna, que puedan vacunarnos a los docentes, ahí empezar a dar clases. Si uno hablaba con el gobierno el año pasado, te decía lo mismo, incluso el ministro Trota decía, hasta que no esté la vacunación, no vamos a empezar las clases, no sé qué habrá, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Ahora se añadió una dimensión política y por eso empezamos, pero bueno, por lo menos la vacunación y bueno, que pongan en condiciones las escuelas, pero eso es un reclamo histórico, ¿no? Claro. Que pongan en condiciones la infraestructura, todo. Es increíble, ¿no? Porque cuando a veces a mí me acusan de ser antipolítica, digamos, y yo no soy antipolítica, yo por ahí critico a los políticos que manejan la política en la Argentina, porque fíjate lo que me está diciendo vos, resulta que cuando aparece la dimensión política en todo este conflicto lo complica, en vez de solucionarlo, lo complican, porque lo único que están haciendo es medir datos que le aportan los asesores, las empresas, las agencias de marketing que contratan, para ver cuáles son los temas más susceptibles supuestamente en la sociedad y sobre los que hay que posicionarse de una forma o de otra, pero solamente porque hay elecciones este año, es así de claro, ¿no? Claro, más que política, digamos, aparece la dimensión partidaria, porque por la Exactamente. política es algo que está bien y es la única forma de solucionar estas cuestiones. Aparecen las mezquindades, ¿no? La cuestión partidaria, los egoísmos, las competencias, y ahí es cuando se arruina todo. Ujú. O sea, increíble. O sea, los tipos Mm. son los mismos, o sea, los mismos que ahora se ponen la camiseta del partido para cagarla. O sea, vamos a ser así de claro. Cuando Sí, tuvieron sí, todo el tiempo para mejorarla, no lo hicieron y ahora se ponen la camiseta del partido para cagarla. O sea, la camiseta argentina, que la deberían tener primero que la del partido, la dejan a un lado y van a meter la gamba hasta el cuajo, porque yo no tengo dudas de que lo que va a pasar va a ser un desastre, realmente. No va a haber otro destino que un quilombo enorme con un montón de gente. Aparte, hablaba con algunos psicólogos que estoy por publicar las notas del mm, impacto, porque a ver, vos decías que no hay forma de manejar a los alumnos de las escuelas secundarias, no hay autoridad en las escuelas que pueda controlarlo, digamos, pero está bien. Hay sectores de pibes en las primarias que todavía tienen el respeto por el mayor, el docente, el mm, director, el papá y la mamá. Y hay muchos chicos con mucho temor a contagiar, a ellos enfermarse y contagiar a un pariente, contagiar al papá, a la mamá o a un abuelo. Hay mucho de esto en las familias. Yo tengo 4 hijos en edad escolar todavía y estamos al tanto, mi esposa es licenciada en psicopedagogía y estamos analizando todo esto. Y la verdad es que yo no sé si se están ocupando también, se están preocupando por lo que pueda llegar a pasar con un pibe que de repente, porque es poco probable que no pase, que alguien se contagie en la mm. escuela y contagie a la familia. Y gente que estuvo un año cuidándose para no contagiarse, se va a ver compelida por el gobierno a mandar un hijo a la escuela, a una escuela que está en malas condiciones, como dijimos, y que le traiga la enfermedad a la casa, ¿no? Es muy complejo todo, creo. Claro, bueno, y no solo es un temor por parte de los alumnos, yo también tengo ese temor. Yo, de Ujú. hecho, les dije a mis viejos, voy a empezar ahora las clases y no los voy a ver por un tiempo, porque yo no puedo ir a dar clases y después ir a verlos a ellos, porque justamente tengo temor es muy probable que me contagie, la verdad. Ujú. Van a pasar 2 o 3 semanas y me voy a terminar contagiando, y muchos docentes nos vamos a terminar contagiando. Algunos lo van a pasar mejor que otros, pero es así, lo sabemos eso, quienes trabajamos y estamos en el barro, sabemos que nos vamos a terminar contagiando y los chicos, ¿Y muchos vale la también. pena? ¿Vale la pena? Te lo pregunto así, ¿vale la pena? Mm. No, yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que quizás a mitad de año o un poquito antes podríamos empezar ya vacunados. No creo que en 2 meses o 3 quizás nos terminan vacunando a todos. ¿Por qué no Ujú. esperar 2 meses más y empezar por lo menos con buena parte de los docentes vacunados? Bueno, no se entiende Claro, si no además, tenemos en cuenta los líos políticos. si vos me decís Mm, que estamos afectando un sistema educativo maravilloso, mm. que en el caso de que durante un año y medio, 2, no hubiese clases como habitualmente había, en el futuro argentino, las mentes de estos pibes se van a ver afectadas por vaya a saber qué, no pasa, digamos. Pero los chicos vienen cada año, viste, muchos chicos egresan sin tener las competencias suficientes, sin saber, Mm. y a nadie le importa demasiado eso, ¿no? Eh, Jaime Echeverry lo dice siempre, a la educación argentina le importa muy pocos.
Entonces yo veo una actitud bastante hipócrita en quienes insisten en volver Absolutamente. a clase. No creo que les interese mucho el aprendizaje, les interesa otras cosas, ¿no? A la mayoría calculo que sacarse a los pibes de encima porque necesitan hacer sus cosas, tener su vida, ir a trabajar, etcétera, no está mal. Pero les interesa quizás también el tema de la acreditación, pero el aprendizaje, el conocimiento, ¿a cuántos le interesa en este país? Creo que a muy poquito. Entonces De creo que hay hecho, mucha hipocresía acá. exactamente, pues, esa es la palabra, la Mm, hipocresía es tremenda, porque de hecho nunca fue la educación un parámetro a la hora de las elecciones. El tema educativo nunca fue mm, un condimento del que tenían que ocuparse en los discursos y demás, sí, muy someramente, pero nada más que eso. Ahora, de repente pasa a ser el tema central, pero ya sabemos por qué. Y también hay que decir que si realmente a toda esta gente que ahora le preocupa tanto la educación, porque son los mismos, ¿eh? O sea, mm, los que están ahora son los que estuvieron antes y antes y antes y antes, y los hijos de los que estuvieron antes, y los que van a estar mañana o pasado mañana. mm. Si realmente les hubiese interesado la educación, nosotros hoy no tendríamos la educación de mierda que tenemos, es así de claro. Mm. Sí, sí, no tendrían que hacerse un montón de cambios de fondo que no se están haciendo. Cada año se discute la educación cuando llega febrero, marzo, por el tema de las paritarias, empiezan las clases. No, eso es lo único que preocupa, si hay paros, si los chicos van a la escuela o no en los primeros días de marzo. Y después ya está, nadie debate, no hay un debate educativo en este país hace mucho tiempo Ujú. porque justamente a nadie le importa. Y yo creo que hasta que a la gente no le importe, hasta que no haya una demanda social importante y significativa, no vamos a ver grandes cambios, no se va a poder cambiar mucho si la gente no pide ese cambio. Vamos a ver parches, vamos a ver reformitas, pero Claro. no grandes cambios, Ahora, vamos a seguir así, lamentablemente. la cuestión es, para poder pedir ese cambio, hay que entender que hay que cambiar algo y las generaciones que está formando dentro de ese contexto de educativo argentino son generaciones que probablemente nunca entiendan que había que o que hay que exigir un cambio. Es decir, no sé si Mm. soy claro con lo que estoy diciendo. Es Sí, muy poco sí. probable que si los educás mal, si la educación siempre va para atrás, la gente entienda que hay algo que cambiar. No, claro, no, va a ser difícil que la gente lo entienda porque está desvalorizado también el conocimiento, hay valores que la escuela históricamente transmitió que socialmente hoy, o desde hace décadas diría, están muy desvalorizados. No interesa eso porque no interesa el conocimiento. Ujú. Entonces, no vamos a ver una demanda social en ese sentido. Como yo te citaba a Jaime Echeverri, lo que él dice, lo que interesa es la acreditación más que el aprendizaje, más que el conocimiento. Me interesa que el chico esté en la escuela y acredite aprendizajes a fin de año, más allá de si los tiene o no, a nadie le importa demasiado si el chico adquirió o no aprendizajes. Ujú. Sí, Entonces, ujú. a veces se termina volviendo todo un simulacro. A mí me gusta usar esa palabra porque llega a fin de año y muchos docentes presionados a su vez por directivos, que son a su vez presionados por inspectores, etcétera, etcétera, terminan aprobando chicos que no tienen las competencias suficientes. Entonces después llegan a la universidad o a los terciarios y se dan cuenta que no tienen las herramientas para continuar o persistir en una carrera, ¿no? Esa me parece que es el gran desastre educativo del país, chicos que van pasando de años sin tener los conocimientos suficientes. Y después, claro, se termina frustrando porque recién se dan cuenta, cuando llegan a la universidad, se dan cuenta de que los han estado estafando de alguna manera, Mm. ¿no? Sí, claro. Le estuvieron dando certificados que decían que tenía conocimientos que en realidad no tenía. Entonces, yo creo Es, que eso es lo que hay que tratar de solucionar, hay que volver a trabajar sobre la calidad educativa. Durante el kirchnerismo se hizo algo por el tema de la inclusión, se puso a los chicos en el aula, bueno, me parece bien, pero nadie le dio mucha pelota al tema de la calidad educativa y toda esa inclusión no se tradujo en aprendizaje. porque era otra vez, Eh, como vos decís, era acreditar que hay más chicos en el aula y así, y y siempre sí, claro, que era parezca que eso, funciona, ¿no? que parezca que Era funciona. ese, exactamente. Los ponemos en el aula, les damos algunas netbooks y bueno, arréglense, lo demás no importa mucho, ¿no? Me parece que la Claro. lógica era O eso. sea que, Incluso creo que el propio kirchnerismo hace esa autocrítica
hace unos años yo lo decía y me saltaban a lo yugular, ahora veo muchos kirchneristas que los reconocen, Claro. incluso eso. Sí, sí, me pasa lo mismo que yo antes criticaba a Macri, cuando comencé con esto, criticaba a Macri porque Claro, gobernaba Macri y ahora critico a Fernández y me saltan por la yugular lo que y me sí, aplaudían antes, digamos, es una cosa. Vos sabés que me impactó cómo lo presentaste al hecho de que yo fui a la primaria, aprobé, pasé a hasta séptimo grado, pasé a la secundaria, en la secundaria la remé y terminé aprobando quinto año y llego a la facultad y me doy cuenta de que me estafaron. O sea, hay, claro. es fantástico como lo decís, es la gran estafa. No, bueno, es Y que es además que, así. Hace unos años me pasó que yo trabajo en algunos profesorados de la provincia de Buenos Aires y una chica de pronto me llamó aparte y se empezó a poner a llorar. Y me ujú, dice, mira, no, siento que no tengo la capacidad, los conocimientos para esta materia, para las otras tampoco, porque y yo le decía, pero ¿cómo probaste la secundaria? Y no, hacía algún trabajito práctico, ¿no? La verdad que iba pasando de grado de año, no importa cómo. ujú. Entonces, viste, cuando vos ves eso, decís, bueno, esto es una estafa, ¿cómo llamarlo de otro modo? Es una estafa, Aparte a una esa chica la estafaron, es la gran estafa, como la película, la gran sí, estafa. claro. Porque si tenés 20 años y estás llegando a la facultad, ¿cómo recuperás los 15 años que perdiste? No, Cómo? y es muy difícil, es muy difícil. Hay que hacer un esfuerzo demasiado grande que no todos están dispuestos a hacer, porque también una de las cosas que se fueron perdiendo es la cultura del esfuerzo. Nadie quiere hacer un esfuerzo demasiado grande. Ujú, Entonces, en general, quienes están en esa situación terminan desistiendo, ¿no? Abandonan. Es muy triste, ¿no? Yo ujú, cuando vi a esa chica se me puso a llorar, también me claro, agarró mucha tristeza, mucha frustración, porque una cosa es pensarlo desde una dimensión intelectual, digamos, pero otra cosa es cuando ves a esa chica, cuando ves a esa chica llorando, ahí tomás real dimensión de la estafa, ¿no? De cómo estafaron a esa chica, que recién ahí se da cuenta que no tiene herramientas para seguir, que tiene que abandonar. claro. Tremendo. Me hiciste acordar a Dolina, que hizo un elogio de la brevedad en algún momento, ¿no? De cómo la gente quiere tener un título, pero lo más rápido posible. Sí, claro, claro. Antes, no sé, Sí, no. antes vos veías una camioneta con una chica o un joven, una chica que estaban todos con huevos porque se habían recibido, decían, no sé, ingeniero, viste, arquitecto, ponele, abogado, y ahora hacen lo mismo y uno se decidió, hizo un curso de 6 meses y es maquilladora, o no sé, pero en serio, y lo Claro. dejan como un gran logro, y la verdad es que me llama la atención ese retroceso No, en y el hay algo más triste. Yo cuando me recibí de profesor, no fueron 6 meses, fueron años, pero yo no lo festejé mucho. Yo veía que la gente que me quería se ponía contenta, pero yo, la verdad, no tuve que hacer mucho esfuerzo para tener este título, para recibirme. Y eso es muy triste también, porque todo este tema también se traslada a los profesorados. No es que solo pasa en secundaria, no solo pasa en primaria, en los profesorados donde se forman docentes también van pasando de año y a veces no tienen los conocimientos suficientes. Y después hay Mm. gente que va a dar clase, ¿no? Entonces eso me parece preocupante, es como un círculo vicioso. Así es, y la cantidad de profesorados que hay en localidades perdidas en el interior de las Sí, provincias. claro. Sí, ahí en Chaco creo que hay Ujú. muchos, en Formosa está lleno Sí, sí, hay provincias donde hay una sobreproducción de docentes que es alarmante y claro. bueno, por añadidura no hay poco trabajo también para los Obviamente, docentes. Pero bueno, yo creo que ahí los profesorados vienen a llenar eh, un espacio que no puede cubrir la industria, porque son provincias que por ahí no tienen una industria fuerte, no hay mucho trabajo, entonces aparecen profesorados por todas partes ujú. para brindar una salida Sí, laboral, sí, ¿no? Hay gente a la que no le... los intendentes van y negocian con los gobernadores, quiero que me abras un profesorado, y bueno, profesorado, tener Claro. docentes a rolete. Es más, entrevisté hace un tiempo atrás a un dirigente gremial de un gremio muy importante acá en Mm. Chaco que defiende a los docentes, y le dije, yo me imagino, usted, ¿cómo fue lo de la vocación docente para estudiar? No, yo no tenía vocación docente, me dijo. A mí yo tenía un instituto Mm. en la ciudad en el pueblo en el que vivía. Y me lo Claro. dijo, o sea, el Sí, dirigente sí, gremial no tenía vocación docente, nunca la sí. tuvo, tenía un instituto en la casa, ahí cerca de la casa.
Sí. Pero bueno. Mira, No, Gonzalo, igual yo creo que hay que tener cuidado con esa palabra, con la palabra vocación, ¿viste? Que es algo que se nos exige a nosotros, pero no a muchas otras profesiones no se les exige, y es una palabra que a veces se usa sí. bueno, para decirnos, bancátela, Vos tenés elegiste esto, vocación, ¿no? tenés que hacerlo por Claro, vocación, claro. No claro, era esa ¿entendés? la intención tampoco, ¿no? Claro. Cuando lo estoy diciendo no lo digo con esa intención, No, que no, sé cuál ya es. lo sé, pero bueno, me quería comentarlo. Y bueno, te decía, en muchas provincias pasa eso, hay como una sobreproducción, en otros lugares faltan docentes, por eso te digo que hay que repensar todo el sistema. Ujú. Hay que, digo, sentarse, hacer un congreso pedagógico, hacer lo que sea, incorporar la voz de docentes a las reformas, que es algo que no viene sucediendo, porque todas las reformas y siempre son los mismos, son gente de Flaxo que está detrás de todos los Ujú. gobiernos, asesorando ministros, siempre son las mismas personas, los mismos nombres. Hay que hacer un gran debate, incorporar la voz de los docentes y ponerse a pensar estas cosas. Nadie las está pensando. ¿Quién está pensando en todo esto? Claro. No No, son muchos. es que estos son todos pensamientos cortoplacistas. Es una Claro, cuestión de hacer algo para que tenga un resultado ahora. Pero hay que pensar en un país que no vamos a ver, un país que ni vos ni yo lo sí, vamos a ver. Y es así, claro. así se construyó, se imaginó y se ideó y se puso en práctica el sistema educativo argentino. Lo que lo pusieron en funcionamiento nunca vieron en su vida el resultado de lo que fue, digamos. Que dicho sea de paso, además quedó estancado ahí. Me acordé brevemente, no me quiero alargar mucho, porque sé que vos estás muy Sí. ocupado, porque además hablábamos de la cuestión de la vuelta a clase y nos fuimos un poquito por las ramas. Pero Sí. Favaloro en algún momento dijo que si se cerraban algunas facultades, o la Facultad de Medicina específicamente, durante 2 años no pasaba nada, y se armó todo un escándalo. Y en realidad hay mucha gente que no sabe, porque vos decías que no hay docentes que sobran en un lado, faltan en otro. Eh, no hay un criterio, no hay una necesidad nacional. Yo trabajé y viví en Italia un tiempo, y en Italia, por ejemplo, tienen el fabbisogno nacional, que es la necesidad nacional de, entonces, si hacen falta tantos ingenieros, tantos médicos, tantos arquitectos, las carreras de ingeniería, arquitectura y medicina tienen un cupo X. No cualquiera puede estudiar lo que quiera estudiar, porque lo que se hace es se habilitan las carreras en función de lo que el Estado necesita, de lo que la población necesita, que da tantos médicos, tantas enfermeras. De hecho, en Argentina tenemos más médicos que enfermeras, la relación es inversa, porque no hay Claro. control, nadie se anima a decir, No, claro, sí, lo que pasa es que tampoco tenemos un Ministerio de Educación Nacional fuerte. Digo, fue perdiendo mucho peso a lo largo de los años el Ministerio de Educación Nacional y en general son ministerios que están a cargo de gente que no tiene una trayectoria, que no tiene mucha idea sobre estas cuestiones de educación de fondo, tampoco tiene voluntad para cambiar las cosas. Digo, en el Ministerio de Educación Nacional y en las provincias también, eso siempre me resultó curioso a mí. Vos fíjate ¿cuántos docentes hay a cargo de ministerios de educación? En no, general son son abogados, abogados, puede haber un gente. médico, cualquiera. Por eso, porque no sé, en economía van economistas, ¿viste? En salud en general van médicos y a cargo del Ministerio de Educación siempre ponen a alguien que no tiene mucho que ver y cuyo currículum cabe en un boleto de colectivo, ¿viste? ¿Por Claro, qué ese desprestigio al Ministerio de Educación? Es claro, bueno. terrible, ¿eh? Esa es una de las cosas que hay. Oye, bueno, este año habían puesto una persona como segunda de Trota que tenía cierta trayectoria, mucha trayectoria educativa, pero bueno, enseguida, por problemas con Trota, tuvo que Claro. renunciar. Así que Trota, bueno, bueno, Trota a mí me suena futbolista, siempre me sonó a futbolista. y Trota. es alguien que viste, no tiene mucha idea de lo que, como tampoco lo tenían Silión ni ninguno de los otros que pasaron, la verdad que no es algo de Trota nada más. Y eso me parece que hay que empezar a cambiar, hay que poner gente que sepa cómo funcionan las cosas, que sepa cuál es la dinámica de las instituciones, que conozca, que haya metido los pies en el barro alguna vez, que sepa lo que Claro. es estar ahí. Eh, O pues sea, si si no vos no pones estuviste, todas. si no estuviste en el barro, si no estuviste en los lugares, no sabés qué es lo que hay que cambiar. No lo sabés, no tenés idea. No, claro, no, por eso te digo, bueno, y eso entre otras cosas, digo, hay que, ya te digo, repensar todo y empezar a hacer las cosas bien en algún momento. Ojalá nosotros podamos ver ese inicio, por lo menos. El inicio, sí, yo estaba viendo un análisis que hizo un magíster en economía, acá lo tengo anotados los datos acá.
Vamos a referirnos a países de los cuales venimos siendo descendientes nosotros, españoles, italianos. Vos sabés que para parecernos nosotros como país, para parecernos a Italia, a la Italia de ahora, de 2021, necesitamos crecer sin parar al 1% anual, perdón, al 1,7% anual durante 71 años. Sí, bueno, hemos quedado muy Claro. lejos del primer mundo. Pero por lo menos empecemos, porque si vos decís, estás viendo que hay cambios que se están haciendo, si bueno, este es el proyecto de país, pero no hay proyecto de país. Y si hubo un pequeño proyecto, viene otro y lo tumba, y el que viene no trae proyecto, y ahí estamos en esta ensaladera de dar vuelta, de darnos vuelta de un lado para otro sin salir adelante. Sí, por eso te decía que cuando tiene que hacerse un debate transversal, se tiene que convocar a todos los partidos, tienen que lograrse consensos. Hasta que eso no suceda, hasta que no nos pongamos de acuerdo en políticas de Estado, educativas, no vamos a salir adelante. Siempre va a venir un gobierno que va a cambiar, va a patear el tablero, volver las cosas a un punto cero, y así vamos a estar en un péndulo, ¿no? Así es. Por siempre. Tal cual. Políticas de Estado en educación, en economía, en industria, son cuestiones de salud básicas que no nos permitan tener un rumbo, no importa si gobierna Macri o si gobierna Cristina Fernández, ¿no? Claro, es así. Sí, Gonza, te agradezco mucho, la verdad un gusto charlar con vos. Gracias a vos por invitarme. Nada que agregar, agradezco infinitamente la charla con Gonzalo Santos. Sí quiero cerrar con una frase de las tantas maravillosas que tiene este libro de George Orwell, se llama 1984, y la frase dice así de textual: embrutecimiento intelectual preventivo. Embrutecimiento intelectual preventivo. Tengo la sensación de que a nosotros nos vienen metiendo en este proceso de embrutecimiento intelectual preventivo desde hace tanto tiempo, pero tanto tiempo, que la gente no es capaz de reaccionar, de decir no, basta de esto, justamente porque somos el producto de este embrutecimiento intelectual preventivo. Esto es Ciberperiodismo, soy José Viñuela, hago lo que quiero y digo lo que pienso. Hasta chau. ¿Sabés qué es esto? Esto es técnicamente un mapa de medios. Mirá cómo se vinculan todos. Ahí están los medios más importantes de la Argentina. Es como si estuvieras viendo un teatro de marionetas, pero desde atrás. El problema es que la marioneta en este mapa sos vos. En este mapa sos vos. En este mapa sos vos. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas y, lo que es peor de todo, de tu libertad. De tu libertad.